Vamos a grabar antes que me olvide. Algunas cuestiones generales sobre la materia. Bueno, problemas sociales contemporáneos, ¿sí? El nombre de la materia. Bien, es una materia cuatrimestral, como la anterior, como la de historia. ¿Sí? Se aprueba con... bueno, el que quede arriba de 7 tiene la materia ya aprobada y se olvida, eso todo igual, no hay demasiada complicación, no hay demasiada diferencia en realidad con respecto a la anterior. Y bueno, van a tener al menos 2 notas, y tal vez la hagamos de a 3. Van a tener promediando la cursada un trabajo grupal, que va a ser una presentación en clases, ¿sí? Después vamos a dar algunos detalles un poco más claros sobre el tema, pero va a haber una nota grupal, una nota, al menos una nota individual, y tal vez echemos alguna otra en relación a cómo vayamos con los temas y con los contenidos. ¿Sí? Pero después es todo, por lo menos la dinámica de la cursada, o cómo se aprueba, y cuánto dura la cursada, es exactamente lo mismo a la anterior. ¿Sí? Eso no cambia. Materia cuatrimestral, arriba de 7, ya se promociona la materia, y entre 4, 5 y 6 hay que rendir está aprobada la cursada, pero hay que rendir el final. ¿Está bien? No hay muchas dudas al respecto, la mayoría de las materias son así, así que no hay demasiada complicación. No hay ninguno nuevo, ¿no? En este curso, están todos, por lo que veo, ya son todos viejos conocidos, por lo menos los que están ahora. Sí, estoy chequeando los nombres. Bien, perfecto. Así no hace falta que me... No hace falta que me presente, porque esto ya de tantas veces que lo hice ya me da un poco de fiaca. Bien, vamos a empezar entonces con una serie de preguntas, ¿sí? Que ustedes van a tener que pensar ahora, y la vamos a charlar, a intercambiar ideas y demás, que tiene que ver con los medios de comunicación y la sociedad. ¿Sí? La van a pensar 5 minutos y la respuesta no va a ser muy formal, que digamos, ¿no? Simplemente, yo pienso esto y nada más. Bien, la primera pregunta es, si tienen para anotar, por favor, ¿cuál es la influencia de los medios de comunicación en la sociedad? ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación en la sociedad? ¿Cuáles son las responsabilidades del periodista? ¿Qué espera la sociedad de los medios de comunicación? Y la última, ¿cómo influye la ideología del periodista? La segunda pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades del periodista? Ahí para Jonathan, que pregunta. Ya la hice la pregunta. Y la última pregunta que había dicho, ¿cómo influye la ideología del periodista y del periodista y del medio en el desarrollo de la profesión? ¿Sí? Obviamente del periodismo. Bien, con esas 4, ahí vamos. Bueno, con esas 4 piensen algunas ideas. ¿Sí? Esto pasa tal cosa, tal otra. 5 minutitos, nada demasiado formal. Pero como para charlar ahora. La primera es,
¿Cuál es la influencia de los medios en la sociedad? Es la primera pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades del periodista? Es la segunda. ¿Qué espera la sociedad del periodismo? Es la tercera. ¿Qué espera la sociedad del periodismo? Y la última, ¿cómo influye la ideología del periodista y del medio? O sea, la ideología del periodista y la ideología del medio, del periodista y del medio en el desarrollo de la profesión. ¿Sí? 5 minutitos y charlamos. Retomando, antes que me olvide, vamos a hacer, respecto al material y bueno, todo eso, se lo voy a enviar por Classroom. No sé si prefieren hacer otro Classroom para no confundirse, o lo mando todo en el mismo que era de historia, y obviamente pongo un poco más separado, como ustedes prefieran. Y el grupo de WhatsApp lo vamos a mantener, no sé si alguno se fue, pero podemos mantener el mismo grupo que era de historia de WhatsApp y cambiarle el nombre. ¿Sí? No sé si le cambiaron el nombre o no. Creo que los de la noche sí ya le cambiaron el nombre, no sé si ustedes. Bueno, ese grupo que era de historia de WhatsApp puede pasar a ser de problemas sociales. Y bueno, respecto al Classroom, como ustedes quieran. Ustedes quieren, se los manda el mismo, lo mando ahí, y si no, para que no se confundan, lo armamos en otro separado. Pero bueno, díganme ustedes, no sé, respecto al Classroom, ¿qué prefieren? ¿Seguimos con el mismo Classroom o cambiamos? Sí, vamos con el mismo, profe. Con el mismo. Vamos con el mismo, Hagamos nomás. lo mismo, profe, cambiamos el No hay nombre problema. de WhatsApp y fue. Bueno, no, el de WhatsApp sí era cambiar el nombre. Lo que pasa es que en el otro mando material, pero tengo miedo que llegue diciembre y alguno me estudie y tenga que rendir historia y me estudie lo de problemas sociales, o me estudie todo eso. Pero si ustedes no se van a confundir, seguimos con el mismo y listo. Bueno, perfecto. Igual Miranda me lo dijo enojado, ¿no? No, sigamos con el mismo, me dijo. Bueno, No, pasa, justo estaba picando algo, profe, disculpe. ¿picando algo? Bueno, qué sé yo. Bien. Ahí volví, Bueno, ahí volví. Ya estoy. está bien, Como perfecto. nuevo. Muy bien. ¿Picando algo de comer? Sí. Estaba Y picando. sí, profe. No, Ya es eso yo hora no sé. del almuerzo, no sé. Bueno, debe trabajar a la tarde, Miranda, ¿no? Porque almuerza temprano, Todo el claro. día. Todo el Está día, bien, profe, perfecto. full. Bien, bien. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la influencia de los medios en la sociedad? ¿Qué se les ocurrió? No hay respuestas correctas o incorrectas, menos que me digan. Eh, pero bueno, es lo que ustedes piensan. Bien, escucho. Y generan opiniones, profe, a mi entender. Bien, generan opiniones. Influye mucho porque nos ayuda a estar informados. Ok, bien. A veces, dependiendo del medio, también termina influenciando en la ideología de la persona, en la manera de pensar. Depende del Claro. medio, ¿no? Hablando. Bien, perfecto. Va un poco en relación a lo que dijo Damián también, y que genera opiniones. O el Depende típico, también de sí, la intención que tiene el medio, también. ¿O no, profe? depende de la intención que tiene el miedo. Bien. Bueno, ojo que puede tener que ver con otra de las preguntas, por ahí la desarrollamos un poco más adelante. Nos mantiene informados, dice Franco. Sí, correcto. Es cierto, por lo menos ¿ese es lo que verdaderamente ocurre o lo que la sociedad espera, que nos mantenga informados? ¿Qué les parece a ustedes? Lo que se espera. Espera. Claro. Espera, creo. Y en la práctica, eso, ¿eso en la práctica eso pasa o depende del Depende del medio? medio. Ok, bien. Yo acá respeto las opiniones de todos. Espera que leo lo de Selena. Como sociedad estamos acostumbrados a basar nuestras creencias sociales y nuestras ideologías en lo que escuchamos y en la información que recibimos. Esa información suele provenir de los medios de comunicación más actuales y populares. Por lo tanto, diría que la influencia que tienen los medios para con la sociedad es muy alta y hasta en ciertos casos determina los pensamientos y acciones que podemos llegar a tener. Bien, perfecto. Acá hay algunas cuestiones interesantes. Dice que las ideologías se basan en lo que escuchamos o las creencias sociales.
Y bueno, también obviamente marca la realidad de los medios de comunicación como formadores de opinión. Bien. ¿Qué otra cuestión tenemos? ¿Cree que esta influencia es mayor que en otros años, menor que en otros años, igual que en otros años? Yo creo que mayor, ¿no, profe? Por la cantidad de horas que podemos llegar a consumir los distintos medios, ya sea, bueno, la tele, también mucho las redes sociales, por ejemplo, la gente de nuestra edad. Bien, hay un punto interesante con respecto a las redes sociales, que de alguna manera, antes, hace 15, 20 años, los medios más importantes, sobre todo para las personas grandes, y lo siguen siendo, eran la tele y la radio. ¿Sí? En otra época la radio en primer lugar, y después la tele, y fue cambiando un poco. Y ahora de alguna manera las redes sociales han desplazado un poco a los medios más tradicionales, también como productores de información y opinión. Ahí hay claro un cambio en los últimos 10 años, diría, sobre todo en la formación de opiniones. Bien, ¿algo más? Tenemos bastante sobre la influencia. Bien. Bien, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del periodista? Era la segunda pregunta. ¿Qué les parece? Obviamente hay muchas, ¿no? Una de Pero, las, ¿qué anotaron? Verse- Sí, Hola, hola. una de las, De la Joaquín crítica. primero, dale. Vamos a ordenarnos. Joaquín primero, dale. una de las principales responsabilidades que tiene el periodista es mantener la objetividad en todo momento a la hora de informar, pero muchas veces es difícil mantener esa objetividad porque siempre tiene una pequeña carga subjetiva con la ideología que tiene el periodista. Bien, bueno, perfecto. Objetividad y subjetividad, vamos a ver, va a ser uno de los términos que vamos a charlar. Coincido igual con el compañero. Milagros, ¿qué ibas a decir? Saberse los medios de comunicación que hay, profe, porque capaz que se queda con uno solo y en ese solo no se va a poder comunicar con muchas personas. Y otra cosa es estar bien informado, lo que dijo Joaco, porque si no termina comunicando cualquier cosa y la gente hoy en día, la mayoría se cree todo. Bien. Estar bien informado. La primera, déjame ver si entendí bien lo primero que dijiste, es el manejar distintos medios, o tener alcance de distintos medios. Por ejemplo, que un periodista maneje redes sociales y esté en la tele y si puede también estar en la radio. ¿Eso era o no? No sé si Sí, entendí la saberse idea. la mayoría de los medios de comunicación que hay. Ok. Maxi Rodríguez, ¿ibas a decir algo vos? Sí, que hoy en día los periodistas no están bien informados, que no conocen a un influencer, ponerle un ejemplo de cómo es, que no empieza a criticar porque poner que hay famosos que están con ellos y en vez de estar con los periodistas. Sí. Básicamente en el caso de Gustavo López con Ibai, ibas a decir, ¿no? Sí, un Bien. poco así parecido. Bueno, Luca, ¿ibas a decir algo? ¿Luca Litza o no? Oí ahí que se prendió el micrófono. No sé Yo Sí. creo que siguiendo la línea, como lo decía Mili, yo creo que el periodista tiene que recopilar información precisa y exacta sobre un determinado tema, ¿no? Para estar bien informado y darle al que lo está escuchando, lo está viendo, una información verídica. Bien. ¿Y cómo recopila información un periodista? Porque recopilar suena lo leí en Clarín, lo leí en La Nación, lo leí en C5N o lo escuché en C5N, y en base a eso armo De mi citar al información. menos 3 fuentes a la hora de recolectar información. 3 o 5 fuentes puede ser. Bien. Sí. Por ahí hay un par y son muy, muy confiables, muy cercanas al protagonista, por ejemplo. No es una cuestión, a veces no es una cuestión de calidad, sino no es una cuestión tanto de cantidad a veces, sino de calidad. ¿Sí? Se supone que cuando las fuentes son más o menos confiables y distintas, es decir, que no tienen tanto vínculo entre sí, esas dos fuentes, se supone que eso hace más confiable a la información. ¿Sí? Pero la búsqueda de fuentes, ¿sí? Uno mismo buscando fuentes como productor de información, no solo uno recopila información de otro lado, sino que es productor de información en este caso. Eso también hace obviamente la responsabilidad del periodista. Bien, ¿alguna más anotaron? ¿Alguna diferente a estas? La ética periodística también. Bueno, ¿a qué hace referencia la ética periodista?
a la hora de redactar o hablar de algún tema delicado o controversial, ¿puede ser? A ver, profundice un poco la idea. ¿Ustedes tuvieron ética en la clase anterior o ayer? Porque en una de esas... no sé no. si tienen la materia. Bien. No tenemos. A veces queda una palabra flotando y la usan en otra cosa. Bien, ¿a qué te referís con la ética periodística? A la hora de redactar, bueno, hablando un lenguaje un poco más vulgar, que no seamos mala leche a la hora de redactar Ok. alguna información. Está bien, está bien. Ahí con ese término, a veces el término denominado vulgar es útil para clarificar lo que uno quiere decir cuando le falta otra palabra. Bien, que no sea mala leche, básicamente. Está bien. Se entendió. Perfecto. Y no debe equivocar a la hora de informarse. Y por ahí. Ahí está, que lo puso Jonathan. También. ¿Sí? No tiene que. Claro, tienen ética de deontología. No sabía si era esta, yo había leído. Que tenían, o un curso, ¿no? No sabía si era este o alguno del segundo. Con el profesor Casas. Bueno, bien. Vamos a la otra. ¿Qué espera la sociedad del periodismo? De acuerdo a su mirada, obviamente. ¿Qué espera la sociedad? Que los informen de una manera neutral Ajá, u objetiva. bien. Sí, ¿qué otro? ¿Damián? Claro, yo también, profe, siguiendo un poco el hilo de Joaco, estoy caminando un poco acá por casa. Apunto a... Disculpe, ¿no? La de ¿Estás haciendo prolijidad. ejercicio? Eso? No, dale. No, aprovecho también lo que estaba diciendo Joaquín a decir que, bueno, uno trata de buscar la información en base a que no sea como tan pegada. Por ejemplo, cuando habla un medio peronista o sobre una noticia peronista, estoy dando un ejemplo X, ¿no? Como cualquier ejemplo. Sí. Uno espera que hable objetivamente de ese tema, o sea, que no diga sí, está muy bien y no está mal, que informe lo que está pasando. O sea, si, por ejemplo, un peronista quemó una casa, vio que a veces la hacen dibujar como no fue decidido hacer esto por ciertas cosas, lo llevaron, como que tratan de defender lo indefendible. No sé si me explico más o menos lo que voy, profe. Sí. Okay. Como informar lo que pasó en realidad, que me diga lo que pasó, no que me diga un motivo que yo no sé si es verdad o es mentira, que diga lo que pasó. Bien, está bien. Bueno. Bien. ¿Y todo el mundo espera eso? ¿O hay gente que espera otra cosa en relación al tratamiento de la noticia? No, hay gente que también espera escuchar cierto tipo de información o que le digan tal cosa. Como por ejemplo, tal vez, para dar un ejemplo, ¿no? A lo que primero se me viene a la mente, los del PRO, escuchar cosas sobre el PRO, y los peronistas escuchar sobre cosas del peronismo, y viceversa, como el hincha de Boca, escuchar información de Boca, o escuchar el hincha de River, escuchar información sobre el hincha de River, sobre lo que pasa en River. Hablando, obviamente. Bien. Sí, ojo que ahí puede haber una cosa en la información neutral, ¿sí? Que sí, creo que la mayoría, por ejemplo, el del hincha de Boca busca informarse, que lo informen sobre Boca, pero ojo que algunos también escuchan o consumen un medio buscando que le digan lo que quieren escuchar, ¿sí? Si yo estoy convencido de que eso fue penal y que nos chorearon, yo veo el medio, bueno, no yo, ¿no? Claramente, pero una persona X puede ver un medio esperando que diga que fue penal. Y si no fue penal, se enojan con el medio y y dicen en el medio que no fue penal, se enojan con el medio. ¿Sí? A veces no es, por supuesto, creo lo que mayormente pasa, pero a veces creo que algunas personas tienen esa mirada fanatizada respecto a la noticia y esperan eso también del medio. Claro, o que Son los en famosos. realidad, respecto a lo que dice Milagros, en realidad, que el medio piense como uno, o que diga en realidad, por ahí el medio no lo piensa, pero que diga lo que uno piensa. Sobre todo miradas muy fanatizadas. Por ejemplo, con los equipos de fútbol, ¿sí? Quizás si tu equipo perdió y vos estás enojado, lo primero que vas es ir y ver qué puso el medio partidario que siempre mata al equipo. ¿Sí? ¿Cómo lo criticó? Voy a ver a ver cómo criticó al equipo. Eso
Seguramente en menor medida, pero también es algo que pasa. Maxi, ¿querías decir algo? Veo hace rato que Igual están- hoy en día también está muy armado lo que es el tema de los medios deportivos, que está muy muy, actuado, por lo que se ve. muy actuados, más que nada la tele, decís, que es lo que se ve. Sí. Sí, como muy guionado o exageradas las reacciones, algo de eso, ¿estás diciendo? Mm. Sí, que cuando habla uno grita, y eso como que le saca mucho el tema de que la gente se queda a ver. Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna que otra cosita más? Surgió por ahí. Profe, no sé si esto también entraría en esta pregunta o en la siguiente, que también habla de la manipulación de la información y también en la forma en la forma en la que se comunica, como por ejemplo decir la gente, palabras que generalicen, y tal vez no hablar de un número o de una estadística. Va, eso nos tocó ver también en periodismo gráfico el cuatrimestre pasado, que a veces tal vez se ponen muchas palabras que generalizan, manipulando la información, cuando tal vez dicen la gente y las personas que están del otro lado deben pensar que es algo masivo, que tiene un montón de personas, y en realidad deben ser 5 o 6 personas. Por Claro. darle un ejemplo, ¿no? Sí, se entiende la idea. Ahí hay una manipulación un poco. Bueno, en realidad creo que la sociedad lo que espera es que no haya esa manipulación, yendo a esta pregunta. Digamos que es una unión entre esta pregunta y la siguiente, ¿no? Espera que no haya una manipulación o que que se transmitan las cosas como son, como dice Damián. Y eso de Joaquín tiene que ver un poco, tal vez, con la ideología del medio, que es la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cómo influye la ideología del periodista, por un lado, y la del medio por el otro, en el desarrollo del periodismo? Bien. Bueno, ahí claramente lo que marca Joaquín, que es algo que pasó en realidad había pasado con Cacho Fontana también antes, y no me acuerdo quién más, en el apuro de dar la noticia rápido, terminaron dando una noticia que no era, con un tema que además ya, con un tema grave como es la muerte encima. Porque si ya no es muy lindo dar una noticia que no ocurrió, con un tema tan grave, tan importante, es mucho peor. Pasó con Cacho Fontana y con alguien más el mismo día, que no me acuerdo. ¿Era Grigol también el mismo día o eso pasó en otro? No me acuerdo. No, Sí, igual el mismo también día, fue profe. Igual El mismo día, sí. Esos dos fueron el Pasaron mismo día. el mismo día, sí. Me acuerdo de lo de Cacho Fontana particularmente, sí. Me acuerdo de lo de Cacho Fontana porque lo estaban dando por muerto en un canal y estaba al mismo tiempo hablando en radio, en otro, desmintiendo la noticia, una cosa nunca vista. Y aparte 2 muertes que no fueron dadas el mismo día, era una cosa medio inédita, ¿no? Bien, sí, las fake news. Bueno, claro, bueno, pasó también con la hija de Ricky Cercani, ¿sí? La desesperación de adelantarse a la noticia, de querer ser primero, o de falta de chequearlo. Bueno, pasó con Reutemann también, con Lole Reutemann, que dijeron que había muerto, y si bien murió, obviamente, pero murió 15 horas después de que lo anunciaron. Tiene el apuro por dar la noticia, Pro- no chequearon con las Profe, fuentes adecuadas. Sí. y ahí al cometer ese error, ¿también se perdería la ética periodística que hablábamos en la pregunta anterior, en busca de buscar la primicia? Sí, la ética, por un lado, obviamente, y por otro, la credibilidad, claramente. ¿Sí? Es algo que igualmente lo vamos a ir también desarrollando un poco más hoy mismo. Las dos cosas. ¿Sí? Dar esa noticia sin tenerla plenamente chequeada. Yo me acuerdo en su momento también, una de las primeras noticias que vi fue hace muchos años, pero Rial dijo o en el programa Rial, creo que era Intrusos en aquel momento, dijo que en potencial, habría muerto Gustavo Cerati. Gustavo Cerati había estado grave durante varios años, pero habría muerto, es decir, tener una noticia que todavía no estaba plenamente chequeada, lo cual es, en ese caso, ¿sí? De una noticia de un tema tan sensible, tan grave, es muy poco ético. ¿Sí? Profe, ¿y esto Sí. usted opina que es por la locura de querer tener la primicia, ¿no? De la noticia? Y sí, en este caso sí.
sí, sin duda. Y a veces, bueno, uno se sube medio se termina subiendo al caballo de otros medios, ¿sí? La dio un medio importante, esto entonces, y ya la dio Clarín y debe ser cierto, ¿no? O la dio C5N, por no haber todos del mismo bando, digamos. La dio C5N y es un medio importante, esto la deben tener chequeada, ¿sí? Debe ser cierto, entonces, ponela y después hablamos con algún familiar. Seguramente uno inició en aquel momento tiró la primera piedra, digamos, y después distintos medios, bueno, se fueron sumando, obviamente en la desesperación por tener la primicia, que en realidad ya en mucho sentido no tiene, porque casi que no la hay hoy, la primicia. Es difícil encontrar la primicia, la exclusiva. ¿Cuánto te puede durar aparte? En todo caso, lo que uno tiene que hacer es cómo enriquecer la noticia y cómo formarla, ¿sí? Cómo profundizar la información, pero la primicia a sí misma es algo que ya, con la velocidad de las redes sociales, aparte ya no tiene tanto sentido. ¿Sí? Ya no. Aparte, a mi entender, profe, digo, ya no hablando, ya en un futuro, la única forma, creo yo, de tener alguna primicia es teniendo una nota con el personaje en cuestión, a mi entender. Como por Claro. ejemplo, va a declarar algo y el que lo vas a tener vos solamente, vos podés dar la primicia cuando quieras. Creo que esa es la única manera de tener una primicia hoy en día. Sí, o teniendo un vínculo muy, muy cercano con el protagonista, ¿sí? Pero muy cercano, ya prácticamente de amistad o incluso familiar. Y si no, lo único que sí puede ser más exclusivo en un primer momento es la entrevista. ¿Sí? Si vos le sacás declaraciones explosivas a una persona, ahí hay un claro mérito periodístico, ¿sí? En que lo tuviste vos y no otro. Pero después la primicia es ya algo bastante relativo. Digamos que la información propia y exclusiva es difícil ya de conseguir y aparte dura poco, ¿sí? Porque después a los pocos minutos ya la tiene otro medio. Puede pasar, sí, por eso bueno, yo conseguí esta entrevista y ahí yo conseguí que el protagonista dijera esto, lo hice sentir cómodo y se soltó, ahí sí hay un claro mérito del periodista en su trabajo. ¿Sí? Bueno, y pasando un poco a la última pregunta, que algo ya adelantó Joaquín, es cómo influye la ideología, ¿sí? La ideología del periodista y del medio en el desarrollo del periodismo. Escucho. Influye y mucho, profe, principalmente en el medio, porque los medios siempre tienen su ideología, ya sea TN, sea C5N, sea el medio que sea, y también la ideología del periodista. Como le dije en la primera pregunta, la objetividad para mí es muy difícil de alcanzar un 100%, es más, creo que no existe la persona 100% objetiva, porque siempre va a tener una carga subjetiva de su ideología, de su cultura, de su pensamiento y también de su forma de ver distintos temas que aborde en el medio. Bien. Yo coincido un poco con esa mirada. De hecho, el otro día lo mencionaba en otra clase. Es todo subjetivo y dentro de esa subjetividad es imposible ser plenamente objetivo. Uno tiene que tratar de acercarse, pero la mirada que uno tiene, la forma en que da la noticia, la forma en que la encara, o qué piensa de la noticia, siempre está un poco influenciada por la experiencia propia, la ideología propia, ¿sí? Por más que intentemos despegarnos, siempre un poco de eso que pensamos nos queda a la hora de hablar y de opinar. Bien, ¿qué otra cosa pensaron al respecto? ¿Ustedes lo ven, la influencia de la ideología de los medios, lo ven más que en otros años, lo ven menos? Y que está marcada, profe, también creo que así como hablan de la grieta política, también está la grieta en los medios, ¿no? Creo yo que eso está claro, marcado hoy en día, porque en base a la ideología que bien venía marcando Joaquín, creo que un medio habla de tal tema, como lo venía hablando yo también hace un rato, para abordar un tema utilizan ciertas herramientas y el otro medio para hablar del mismo tema utiliza otras herramientas, como que van dividiendo opiniones en la sociedad. Ajá. Bien, perfecto. Depende del medio que uno consuma, ¿no? Sí, obvio. Ahora se nos va a cortar, y pongan en el chat, por favor, nombre y apellido,
se nos corta en 1 minuto y medio. Bueno, salimos y volvemos a ingresar para los últimos 20 minutos, más o menos. Y ahora retomamos con este tema. Bien, listo. Bueno, salimos y volvemos a entrar.